Vamos a dedicar unos minutos a analizar los distintos tipos de NAT que nos podemos encontrar. Serían estos que tenemos aquí. Por un lado, Static NAT, sería traducción de direcciones estáticas. Luego tendríamos Dynamic NAT, que sería traducción de direcciones dinámicas. Y por otro lado tenemos lo que se conoce como PAT. En esta figura que tenemos aquí está explicado lo que sería el NAT estático. En el NAT estático lo que tenemos son diferentes direcciones disponibles, públicas, que vamos a asignar una a los diferentes equipos que queramos conectar desde la red local a la red pública. Entonces, tendríamos por ejemplo aquí un servidor 1 con la dirección privada terminada en 10.10, que sería este de aquí, y a este le hemos asignado la dirección pública 209.165.200.226. Luego tendríamos la 10.11, al cual hemos asignado la siguiente dirección pública disponible, y luego tenemos el 10.12, que tiene la siguiente. Todo esto es útil si lo que queremos es prestar servicios desde los equipos que tenemos en la red local. Y también sería útil si queremos acceder directamente, por ejemplo, a través de SSH, sabiendo cuál es la dirección pública que tenemos asignada al equipo al que queremos acceder. Lo dicho, esto sería lo relativo a NAT estático. En NAT dinámico lo que tenemos es un pool de direcciones, es decir, un conjunto de direcciones públicas que vamos a ir asignando a los equipos de la red local a medida que nos soliciten una conexión con el exterior. En este caso no tenemos una asignación estable uno a uno, sino que a medida que nos van solicitando conexiones los diferentes equipos, vamos haciendo las asignaciones de las diferentes direcciones públicas hasta que se nos agoten. El problema evidentemente aquí es que tengamos menos direcciones públicas que conexiones se quieran realizar. Puede ocurrir que si tenemos muchos equipos por aquí conectados, en un momento determinado alguno de ellos no pueda acceder a una dirección pública y por lo tanto no pueda acceder a los servicios que se prestan en Internet. Aquí lo que se puede ver es que el primer equipo, el 192.168.10.12, el PC3, ha enviado un paquete y ese paquete es el que vamos a sacar hacia Internet a través de la dirección 209.165.200.226, que recordar sería la dirección que aparecería en este punto de aquí, a la salida del router. Luego tenemos lo que sería el proceso PAT. En PAT entran en el juego ya puertos también. Vamos a ver cómo funcionaría con la animación que nos ofrece Cisco. Aquí lo que tenemos es dos equipos, PC1, PC2. Vemos ahí cómo sería la cabecera del paquete que se genera en esos equipos, con la dirección de origen la 192.168.10.10 y con la dirección de destino la 209.165.201.1, es decir, este equipo de aquí arriba quiere hablar con este servidor 1 que tenemos aquí, mientras que este equipo de aquí abajo, el PC2, quiere hablar con el 165.200.229, que sería el servidor 2. La diferencia con lo que hemos visto hasta ahora es que ahora aparecen a continuación de las direcciones IP los números de puertos. Si os dais cuenta, tenemos que en ambos casos tenemos el puerto 80 como puerto de destino, es decir, se supone que este está ofreciendo un servicio web y este también. Y como puerto de origen tenemos, en el caso del PC1 tenemos el puerto 1555 y en el caso del PC2 tenemos el 1331. Entonces, en PAT lo que hace R2, el router, es coger esa información y guardar en una tabla cuáles son los datos completos de la comunicación. Al final, cuando tenemos una dirección IP y tenemos un puerto en un extremo y en el otro extremo, cuál es la dirección IP y cuál es el puerto, lo que estamos haciendo es hablar de un socket, hablar de sockets, es comunicación de sockets. Entonces aquí tenemos pues la dirección inside global, la inside local, es decir, la que se vería, la dirección local que se vería de cara a Internet. Aquí tenemos la dirección local interna, la que tendríamos asignada al equipo directamente. Y luego aquí tenemos las direcciones externas con los puertos correspondientes. Una vez que pasamos a través del router R2, lo que tenemos ya es que las direcciones de origen, las SA, se han cambiado con las direcciones públicas y la información llega a sus respectivos servidores. En la siguiente diapositiva lo que tenemos es el análisis de un problema que puede ocurrir, y es que en un momento determinado puede que los puertos origen coincidan en las dos comunicaciones.
¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurriría en este caso? Imaginemos que tenemos que el PC1 pone en circulación un paquete con su dirección y con el puerto 1444, eso llega a R1 y ese paquete queda registrado en la tabla NAT. Entonces, en la tabla NAT tenemos que la dirección de origen en la red local es la 1011 con el 1444 y lo que hace es asignar la dirección IP pública manteniendo el mismo número de puerto. Eso es como funcionaría habitualmente. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Pues bueno, cosas que pasan. El PC2 resulta que también intenta establecer una comunicación utilizando el mismo puerto de origen, ¿vale? Tenemos aquí la dirección 192.168.10.12 con el mismo puerto que había utilizado el PC1. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al llegar a R1 nos encontramos con que no podemos registrar la misma dirección de salida con el mismo número de puerto. No podríamos poner 200.965, 200, 226, 2.1444 porque habría un problema a la hora de dar la vuelta al NAT, a la hora de revertir el NAT, ¿vale? Entonces lo que se hace es utilizar el siguiente puerto que está disponible, en este caso el 1445. De esta manera el paquete sigue hacia Internet y en el momento en que haya una respuesta, la respuesta va a ir dirigida bien al puerto 1444 o al puerto 1445, con lo cual el router sabrá si tiene que enviar la información al 1011, al equipo 1011, al PC1 o al equipo 1012 que sería el PC2. En la última diapositiva lo que tenemos es una comparación entre NAT y PAT. Recordar que lo que tenemos en NAT sería un pool de direcciones públicas, por el rango que tienen sabemos que son direcciones públicas y esas direcciones públicas van a ser asociadas a direcciones privadas. Hemos utilizado aquí el rango de 192.168, pero podríamos tener dentro del rango del 10 o del rango del 172.16. Mientras que en PAT lo que tenemos es una única dirección pública. ¿Veis? Que siempre se repite la 226, siempre se repite la misma. Y lo que hacemos para poder establecer diferentes comunicaciones con una única dirección pública es utilizar el puerto, un número de puerto diferente en cada uno de los casos. Entonces, en este caso se vuelve a hacer la mención a lo que hemos visto en el caso anterior. En el caso de que coincida el número de puerto a nivel local, lo que se hace es utilizar el número de puerto y el puerto siguiente, y en este caso lo mismo, 1555, 1555 y aquí 1555 y 1556. De esta manera conseguimos en PAT lo que se llama el NAT overloading o sobrecarga NAT, y es una forma sencilla y efectiva de conseguir muchas comunicaciones con una única IP pública, cosa que, teniendo en cuenta la escasez de direcciones IPv4 que hay, puede ser una buena idea. Y para terminar tenemos ya una pequeña actividad que no es demasiado larga y que se puede probar como introducción a los comandos que se van a explicar posteriormente. Bueno, hasta aquí lo relativo a los tipos de NAT.